Muy buenas y bienvenido o bienvenida aquí al canal de Bella Decoración. Hoy os voy a enseñar una tarima, aquí la tengo, que se puede decir que es revolucionaria. Es una tarima que reúne lo mejor de los distintos tipos de tarimas. ¿Tienes curiosidad? Pues te lo voy a enseñar ahora mismo. Yo soy Rafa y comenzamos. Cuando uno se plantea poner en su casa o negocio una tarima flotante, habitualmente la duda está en si poner una tarima flotante de madera, un parque flotante, o si poner una tarima sintética, una tarima laminada. Cada una de las dos pues tiene sus ventajas y sus desventajas. ¿Cuál es la mejor? Bien, pues esa duda quizás pueda acabarse con lo que hoy os quiero enseñar, con lo que hoy os voy a presentar. Y es que acaban de salir al mercado las tarimas híbridas. ¿Por qué híbridas? Pues porque reúnen en esta propia tarima lo mejor de ambos mundos. Tiene la resistencia a arañazos, resistencia a impactos, resistencia incluso a la humedad de una tarima laminada, pero estamos hablando de que esto es realmente un suelo de madera. Entonces también reúne la belleza, la calidez, el aspecto, la nobleza de un suelo de madera. Así, a grosso modo, esto es un suelo híbrido. Y ahora vamos a pasar a verlo todo, todas sus características más detalladamente. Pues bien, ¿cómo es posible que un suelo de madera? Porque la construcción es completamente en madera. ¿Cómo es posible que un suelo de madera sea prácticamente tan resistente como una tarima sintética, como una tarima laminada? Pues bien, el fabricante, Terhurne, un fabricante alemán con muchísimos años de experiencia, ha desarrollado tres tecnologías, o como ellos llaman, tres héroes, para luchar contra el peligro contra los cuatro grandes peligros que tiene todo suelo de madera. Lo primero que vamos a ver para entender mejor este producto es su construcción, en qué parte está hecho y cuál es la misión de cada parte. Si vamos de arriba abajo, la primera capa sería la capa que llama el fabricante Nature Protect. ¿De qué se trata? Pues se trata de un sellado de la superficie para que no penetre ni el agua ni la suciedad. Y cuando digo sellado me refiero al 100%. Un suelo de madera normal, cuando se barniza, el barniz muchas veces, o la mayoría de las veces, por la propia estructura de la madera, queda más en superficie y el barniz no es capaz de penetrar en el poro, en la parte más profunda de la madera. Aquí, con esta capa Nature Protect, se aseguran de cubrir 100% la superficie de la madera, llegando incluso a esas partes más profundas del poro. La segunda capa sería una capa 100% de madera. Una capa de madera real de 0,6 milímetros. A priori, el que tenga ese grosor pensaríamos que podría comprometer a la resistencia del suelo, pero en absoluto. Por la construcción que vamos a seguir viendo ahora, verás cómo la resistencia está garantizada. Sin embargo, esta capa de 100% madera lo que nos da es una de las grandes ventajas de estos suelos. Es la belleza de la madera real. El aspecto, el confort, el tacto, cada tabla es única. No va a haber en este suelo, porque es madera, recordémoslo, no va a haber dos tablas iguales. Cada una es única y repetible, es uno de los valores, de las ventajas de tener un suelo de madera. Tercera capa. Entre la capa protectora, selladora, la capa de madera y el tablero, entre medias hay una capa que es otra de las super tecnologías o superhéroes de Terhurne, que se llama Wood Powder. Es una capa, una fina capa que mezcla resina y polvo de madera. Esa capa es súper dura, súper compacta y es uno de los secretos que hacen que este suelo sea tan resistente. Esa capa, en el proceso de fabricación, se mezcla, se funde prácticamente con la capa de madera que tiene encima y con la capa de sellada Nature Protect, y crea una superficie extremadamente resistente. Este es uno de los secretos también de este suelo. En cuarto lugar tendríamos el tablero, la mayoría del producto. Este es un tablero de fibras de madera también, pero altamente prensada. Es un tablero llamado Aquasil.
que es el tercer superhéroe o supertecnología de este suelo para hacerlo tan resistente. Este tablero es tan denso y tiene una composición, aparte de la fibra de madera, tiene otros componentes que lo hacen extremadamente resistente a la humedad. Y además, al ser tan compacto, tan prensado, es muy duro, muy resistente frente a impactos. Debajo del tablero, como quinta tapa, volvemos a tener otra capa más de wood powder. Esa capa tan dura, tan resistente, tan compacta de polvo de madera y resinas nobles. Y por último, como contracara, en el revés, volvemos a tener, volvemos porque es todo madera. Como habrás visto, todos los componentes llevan madera. Pues esta sexta capa, la capa de contrabalance, es una capa también de madera noble. La capa de contrabalance en toda construcción de tarima flotante sirve para contrarrestar o darle equilibrio, tanto por arriba como por abajo, que tenga un poco el mismo material para que sea una construcción equilibrada de cara a las tensiones, a las contracciones y dilataciones propias de cualquier material. Esa es la capa de contrabalance, una capa, como puedes ver, de madera. Una vez vista la construcción, vamos a ir viendo las tres super tecnologías que ha desarrollado Terfurne para hacer frente a esos 4 peligros que tiene todo suelo de madera. El primer peligro que tiene un suelo de madera, del que vamos a hablar ahora, es el agua, la humedad. Un suelo tradicional, ya sea una tarima laminada, que tiene el cuerpo de fibra de madera normal, ahora vamos a ver las diferencias, como un suelo de madera, un parquet tradicional, uno de los enemigos es el agua. ¿Por qué? Cuando un suelo de madera o un laminado con un núcleo de madera, de fibra de madera, se empapa o le cae humedad, pues esa madera se deforma, esa madera se oscurece y se daña, en definitiva. ¿Cómo lucha este suelo Highwood híbrido, este suelo híbrido contra la humedad? Pues con la suma de estas tecnologías que hablábamos antes. Por ejemplo, si la humedad es superficial, ese sellado del que te hablaba antes, el acabado, el superhéroe, la supertecnología Aquasil, hace que esa humedad no penetre en el poro de la madera. Recuerda que te decía que este sellado novedoso, esta tecnología patentada por este fabricante, lo que hace es sellar completamente, incluyendo la profundidad del poro. Completamente queda sellada la superficie y la humedad no llega a la madera, no llega a dañarla, queda en superficie. Si esa humedad además pudiera caer por la junta, por la unión, entraría en juego el tablero con la tecnología Aquasil. Este tablero es bastante más denso que otros tableros de otras tarimas normales. Es tan denso y queda tan aislada la madera que la humedad no es capaz de hacerle daño. También el sistema de clic, que es un sistema, cuando se ensambla una tabla con otra, el sistema de clic llamado Click Easy Pro hace que esa junta sea prácticamente estanca. Y si colara algún tipo de humedad, la densidad del tablero y la protección que tiene el tablero junto al sellado de la superficie hacen que esa humedad, ese aporte de agua, no dañe al suelo. De hecho, el fabricante asegura que una humedad que caiga encima de la tarima, el suelo la resiste sin problemas durante 24 horas. Es decir, no estamos hablando de unas pocas horas o 8 horas. Muchos fabricantes de tarima laminada tienen cierta resistencia a la humedad, pero por unas pocas horas. Yo no he escuchado a nadie que aguante 24 horas, tanto en laminado como en madera, por supuesto que no. Pues este suelo lo aguanta. Otro de los peligros que puede sufrir cualquier suelo de madera son los peligros por impacto, son los daños por presión. Es decir, la caída de un objeto con cierto peso que pueda ser incluso punzante, un tacón de aguja, el muelle de una pata pesada. Pues todos esos daños por impacto o por pura presión elevada en la superficie, aquí se resuelven. Es muy difícil dañar o tiene la resistencia prácticamente de un suelo laminado. ¿Cómo lo consigue? Pues con la suma de esas tecnologías que hablábamos antes. Aquí la capa de uso es tan resistente, recordemos que la capa de arriba, la capa Nature Protect, junto a la capa de madera, junto a esa capa que había debajo llamada Wood Powder, todo eso en la construcción se prensa y por el proceso de fabricación casi que se funden en una sola capa, creando una capa súper dura, súper resistente.
De hecho, pues ya digo, es muy resistente a todo este tipo de daños, a todo este tipo de impactos. Te estaré poniendo un vídeo en el que yo con una moneda de canto le golpeo con fuerza y la superficie es que es verdad, es que no se daña, tiene una resistencia increíble. Otro peligro que pueden tener los suelos de madera tradicionales son los arañazos. Nadie está libre de llevar en la suela clavado un cristal o una piedrecita, o podemos tener mascotas grandes, juguetonas, podemos abrir una puerta que lleve clavado algo en la parte de abajo y arañar el suelo. Es decir, este tipo de accidentes están a la orden del día. ¿Cómo resuelve esto Highwood? Pues un poco de la misma forma de la que veíamos el tema de los impactos, por la dureza de la capa de uso, por esa construcción, por esas tecnologías que son la capa superficial Nature Protect y la capa que hay debajo de madera tan dura, tan resistente, llamada Wood Powder. Decíamos que todas estas mezcladas son tan duras, tan resistentes, que pueden aguantar incluso este tipo de arañazos. También te estaré poniendo el vídeo, hice una prueba con un abrecartas metálico de arañar con fuerza la superficie de Highwood y no se apreciaban daños a la vista, podrás verlo en el vídeo. Y el último peligro al que se enfrenta un suelo de madera es la suciedad. ¿Qué ocurre con los suelos de madera? Pues con los suelos de madera tradicionales tenemos la capa de madera y encima el barniz. Decía antes que el barniz, por la densidad, por la composición que tiene, muchas veces no penetra en los poros, en la parte profunda de la madera. La madera no es completamente lisa, la madera tiene porosidad. Pues el barniz no es capaz de penetrar y de cubrir y de proteger esos poros. Sin embargo, aquí con Highwood, con la capa, con esta tecnología llamada Nature Protect, lo que hacen es sellar completamente esta superficie de madera. Aquí sí que se cubre, sí que se protege toda la superficie, incluidos esos poros más profundos. ¿Qué beneficio tiene? Pues hablábamos antes de que la humedad no es capaz de llegar a la madera y dañarla, pues igualmente respecto a la suciedad, pues la protege y no se adhiere la suciedad. En un suelo de madera tradicional, con el paso del tiempo, con el uso, con los años, la suciedad va penetrando en toda la superficie de la madera y llega hasta esos poros. Llegado el momento, con el paso del tiempo decía antes, llegado el momento en el que lo limpiamos y esa limpieza no luce, el suelo se ve un poco desgastado, el barniz se va a gastar también con el tiempo y la suciedad que ya habrá penetrado en esos poros pues hace que lo limpiemos y parezca que no quede limpio. Una vez recién limpio, el aspecto del suelo es como si siguiera sucio, por esto que hablaba. Sin embargo, con esta solución Nature Protect, que recuerdo es permanente, la suciedad ya en estos suelos no es un problema, se limpia igual de bien que un suelo laminado, que un suelo sintético. Sin embargo, estamos disfrutando de un suelo de madera. Es otra de las grandes ventajas de estos suelos. En cuanto al diseño, la verdad es que tiene una gama bastante amplia de modelos. En principio tiene tres formatos. Un formato bastante grande, ahora te diré las medidas, un formato aún más grande y un tercer formato para hacer suelos en espiga. En los dos formatos de tablón tenemos disponibles multitud de diseños de robles naturales, robles teñidos, tonos más claros, más oscuros, incluso maderas de fresno y maderas de nogal. En total hablamos de 24 modelos que en realidad serían 48, es decir, esos 24 modelos están disponibles en los dos formatos de tabla. El primer formato, el menos grande, son tablas de casi 2,20 metros de largo y un ancho de 23,3 centímetros, como es esta misma que tengo en la mano. Sin embargo, los modelos de fresno y de nogal, en vez de ser de 23,3 centímetros, serían de 20 centímetros y medio, un poquito
más estrechas. Y como decía antes, esos 24 modelos de roble, fresno, nogal están disponibles en un formato aún más ancho y aún más largo. En vez de 23,3 centímetros pasamos a 27 centímetros de ancho. Y en vez de casi 2,20 metros de largo, hablamos de casi 2,40 metros de largo. Un formato impresionante. Y además de estos dos formatos grandes de tablón, también está disponible en un formato mucho más pequeño para poder hacer espiga, como es tendencia, para cubrir esa gran tendencia que hay en poner suelos de madera en espiga. El formato en este caso, pues hablaríamos de tablas de algo más de 77 centímetros de largo y de casi 13 centímetros de ancho. En este caso contamos únicamente con 4 colores en roble. Roble natural, roble teñido en gris, en un teñido más clarito del roble, 4 modelos en definitiva. Además de todas estas características a nivel práctico, de todas estas características técnicas, el fabricante busca que el suelo sea saludable. De hecho, el certificado de emisiones de sustancias volátiles pues, alcanza la mejor graduación. Este suelo tiene clasificación A+ en cuanto a eso, en cuanto a emisiones de compuestos volátiles. El fabricante vela mucho porque sean suelos saludables. De hecho, tiene bastantes certificados de fabricación sostenible, fabricación ecológica, como por ejemplo el Blue Angel. En fin, eso es todo lo que tenía que contarte acerca de esta, podemos decir, revolución en cuanto a las tarimas flotantes. Recapitulamos, resumimos. Estamos hablando de un suelo híbrido porque reúne lo mejor de los suelos de madera: belleza, nobleza, naturalidad, confort, aspecto, tacto, y lo mejor de los suelos laminados: resistencia a arañazos, resistencia a impactos, resistencia a manchas, resistencia incluso a la humedad. Es decir, estamos ante el suelo definitivo, si queremos decir. Y muchos pensarán, pues este suelo con toda esta tecnología, todas estas ventajas, todos estos acabados, será carísimo. Pues no, no te creas. En cuanto a, si lo comparamos con un suelo de madera de tabla grande de este formato, es más barato. Hay pocos suelos de madera en este formato, no sé si ninguno, tendría que revisar modelo por modelo. Es decir, está a un nivel de precio bajo en cuanto a suelos de madera. Y sí es verdad que es algo más caro que un suelo laminado, pero no te creas que es mucho más caro que un suelo laminado. Es decir, pienso que el nivel de precio de estos suelos es bastante competitivo. En fin, ¿qué te ha parecido esta revolución? ¿Te ha gustado? ¿Te ha llamado la atención? ¿Te surgen dudas? Pues no dudes en dejarme en los comentarios cualquier tipo de duda, cualquier tipo de aspecto que quieras tratar conmigo, que yo, como siempre, voy a estar encantado de contestarte. Y como no, si te ha gustado el vídeo, por favor, dale like, que sabes que nos ayuda mucho. Si no estabas suscrito a nuestro canal, te invito a que te suscribas y que actives la campanita para que YouTube te avise cada vez que sacamos un vídeo. Y hasta aquí el vídeo de hoy de Ecofamilia. Espero que os haya gustado y nos vemos muy pronto en el próximo vídeo, aquí, en Abella Decoración.